Hola conejitos, bienvenidos a mi canal Kousagi y estas son las experiencias paranormales de los conejitos. Estas historias me las mandó una conejita muy querida que es Lenore Paper, muchísimas gracias por mandármelas. Hace muchos años sus papás iban a ir a visitar a los papás de la mamá de Lenore. En aquel entonces viajar en carretera no era muy peligroso a altas horas de la noche porque no era problema por la cuestión de seguridad como el que hay ahora. Los abuelos de Lenore viven en Tamaulipas, que está a 6 horas de camino de donde vive la familia de Lenore. Aquella vez salieron ya muy tarde, salieron por la tarde y la oscuridad les agarró muy avanzado en el camino. A 1 hora de camino de llegar a su destino, se encontraron con un bulto negro. El papá de Lenore echó las altas para que se quitara del camino. Sin embargo, aquel bulto se puso de pie y extendió sus alas, y en ese momento voló directamente hacia el carro de los papás de Lenore. Sin embargo, el señor siguió conduciendo como si nada, hasta que aquel bulto se puso en la par hacia la ventana del conductor. El señor decidió no voltear a ver qué era lo que estaba ocurriendo y seguir manteniendo su vista fija en la carretera, pues no quería que tuvieran alguna clase de accidente. Sin embargo, la mamá de Lenore sí que alcanzó a ver aquella cosa. Ella sí alcanzó a ver la ventana del conductor. Al momento de girar su cabeza para ver qué era lo que estaba pasando al lado de la ventana de su esposo, pudo notar que esa figura tenía un rostro gritando, como si estuviera cubierto por una sábana blanca. Las facciones de ese rostro no eran del todo humanas. Aquella cosa se mantuvo a la par de la ventana y al ver que se encontraba cerrada, siguió su camino y los dejó tranquilos. Entonces el papá de Lenore le preguntó a su mamá que qué había sido lo que había visto y ella le respondió, no era nada, era solo un ave. Ella no quiso decirle nada porque no quería alterarlo y pues con mucha razón, incluso yo al platicar esta historia se me pone la piel chinita de imaginarlo. Cuando llegaron finalmente a su destino, la mamá de Lenore les platicó qué fue lo que había visto al lado de la ventana. La siguiente historia le ocurrió al hermano de Lenore. Su hermano cuenta que piensa que esto fue real y se mantiene fijo en su historia. Y lo que ocurrió fue esto: cuando él estaba en el kinder, una noche pues se encontraba dormido y de repente despertó. El alumbrado de la calle alcanzaba a atravesar la ventana de su cuarto, hacía que el cuarto no estuviera totalmente oscura y se pudiera distinguir todo en la noche. Fue entonces cuando el hermano de Lenore volteó a verla y ahí estaba ella dormida en su cama tranquilamente con su pequeño oso de peluche al lado de ella. En un momento ella se voltea y le da un manotazo a su oso. Fue entonces cuando el hermano de Lenore ve cómo este objeto se para en sus 2 patas, camina un poco hacia Lenore y se deja caer a un lado de ella. Recordemos que es un niño de kinder el que está presenciando esto, así que se alteró mucho, lloró y gritó aterrado por su mamá. Cuando su mamá fue a ver qué le estaba ocurriendo a él, pues él le platicó todo lo que vio. Sin embargo, su mamá le dice que todo aquello fue un sueño. De hecho, cada vez que él le cuenta esta historia a alguien, la gente siempre le dice que es un sueño. Sin embargo, la opinión de él es bastante diferente, pues el que vivió todo eso fue él mismo. Cuando el hermano de Lenore le platicó la historia acerca de su osito, ella simplemente le respondió, «Estás tonto, los peluches no tienen vida». También nos cuenta que conservó ese osito de peluche por varios años después, hasta que se lo regaló a unas vecinas. Ellas nunca señalaron que el osito tuviera algo raro. El osito medía unos 30 centímetros. Era de color gris, solo su hocico y su estómago eran blancos. En su estómago tenía unas flores bordadas de forma realista. Era muy similar a los ositos cariñositos, pero no parece que su peluche fuera de la mercancía oficial, porque dice que nunca encontró un oso igual a ese osito. Y esta tercera historia le ocurrió a la misma Lenore. Sin embargo, esta historia está contada desde el punto de vista de la mamá de Lenore. Un día, Lenore llega con su mamá, le cuenta que vio una niebla blanca en la esquina de su cuarto. La mamá de Lenore, al tocarla, la sintió muy fría. Era tanto el frío que emanaba su cuerpo que le hizo recordar
a cuando su tía había fallecido y le había puesto un rosario sobre las manos, pues al tocarla había sentido por primera vez el cuerpo helado de una persona fallecida. Preocupada por la temperatura de su hija, sacó los cobertores de invierno, se acostó con ella intentando que recuperara su calor. Por más tiempo que estuviera abrazada o que tuviera muchos cobertores encima de ella, Lenore no recuperaba su temperatura normal. Fue entonces cuando su mamá se paró y fue por su rosario. Al empezar a rezar el rosario, la temperatura de su hija volvió a la normalidad. Entonces al día siguiente, la señora se entera de que una persona de la tercera edad murió cerca de su casa. La persona que había fallecido se encontraba cruzando un campo en una secundaria que prácticamente estaba al nivel de la casa de Lenore. La señora piensa que muy probablemente la niebla que había visto su hija era la muerte que había pasado por ahí y que iba a llevarse a la otra persona. Por último, conejitos, quiero platicarles una vivencia mía que no hace mucho acabo de vivir. De hecho, la viví el mes pasado. Para esto tengo que hablarles de una historia de la que ya les había hablado anteriormente. Si ustedes ven mi video Malas experiencias con intercambios navideños, ahí hablé acerca de una historia que tuve con una chica que me regaló una película. Si no saben de lo que estoy hablando, por acá arribita voy a dejar el link al video, pero sí creo que van a necesitar ver antes eso para que entiendan de lo que estoy hablando. De todas formas, voy a poner la parte más esencial de ese video aquí para poder explicarme. Una película, pero de esas películas de cuentos de no sé qué es. Por cierto, nunca vi esa película. Estaba tan encabronada que esa película la guardé en el closet que tenemos de películas y ahí se quedó por años y ya hasta que se me pasó el coraje dije, oh, sí, es cierto, me regalaron esa película. Debería de darle un uso antes de que se descomponga la VHS. Y esa película desapareció. ¿Quién sabe qué pasó con esa película? Estaba tan encabronada que, no sé, mi furia la absorbió. ¿Quién sabe? Si antes no había mencionado mucho de por qué no me llevaba bien con esta chava, porque preferí no tocar ese tema, es porque esta chica hace 2 años falleció. La cosa es que el día que falleció, sin yo saber que había fallecido, empecé a revivir todas las cosas por las cuales estuvimos peleándonos en la secundaria. Y bueno, ya días después me vengo enterando de que había fallecido. Que me haya acordado de ella después de tantos años de no verla, después de tantos años de no hablarnos. Y realmente, sí, haber superado todas las cosas por las que pasamos, digamos que no quiero echarle toda la culpa a ella porque yo tampoco era una cerecita en un pastel, solamente pues éramos personas que realmente no nos llevábamos bien. Probablemente pensé en todas esas cosas, se me vinieron porque de alguna forma ella necesitaba estar bien conmigo. No sé, me llegó ese sentimiento, no sé cómo explicarlo, la verdad. Perdón que sea tan vaga con esto, pero son cosas que aún no me explico. Yo no la hice llegar a los extremos que ella llegó, entonces, sinceramente, no tengo nada que ver, así que yo me deslindo de todo esto y que Dios sea el que la juzgue a ella y que me juzgue a mí y pues que cada quien esté por su lado en paz. Sinceramente, ese fue mi pensamiento. Y luego el mes pasado, un día se me ocurrió buscar mi cartucho de Zelda de A Link to the Past y pensando que tal vez lo hallaría en el closet de las películas. La verdad, o sea, les voy a explicar algo raro. Mi cassette de A Link to the Past ya tiene muchos años perdido y sin embargo un día, no sé, sentí que tal vez podría encontrarlo en el closet de las películas. Justo cuando abro el closet me doy cuenta de que en medio se encontraba la película que ella me había regalado en el intercambio. Quedé en shock. Esa película se había perdido hace muchos años. Nunca supe qué fue de esa película. Y el closet de las películas,
pues ya van varias veces que lo reviso, porque fue el primer lugar que busqué para encontrar mi cassette de Zelda. O sea, no es la primera vez que lo busco. No sé por qué en ese momento me surgió el sentimiento de que ahora sí lo voy a encontrar, a pesar de que ya he buscado muchas veces ahí. No sé por qué presiento de que ahora sí lo voy a encontrar. Y no lo encontré. O sea, lo primero que encontré al abrir el closet fue esa película. Y aquí está, se llama Cuentos Clásicos, Nicholas Nickleby. Se me hace súper increíble porque hace tan solo unos meses había hablado de esta película y les había confirmado que efectivamente no sé dónde fregados había quedado esa película, que esa película había desaparecido, mi coraje la había absorbido, algo así les había dicho. Este hecho hizo reflexionar a veces nosotros herimos a las personas sin darnos cuenta. Voy a perdonarla. Y lo más chistoso de todo esto es que el Viernes Santo, o sea, mientras estaba a punto de dormirme, me vino un recuerdo a la mente. Yo estaba segurísima de que yo era inocente, de que yo era la víctima, en el que hice algo que sí estoy segura de que gatilló todo esto. Yo no lo recordaba, supongo que por el mal sabor de boca que pues la relación con esta chava me había dejado, pero yo no lo recordaba. Y así como que me llegó a la mente y dije, no, o sea, ya son muchas cosas las que me han estado ocurriendo, y si hice algo que la ofendiera, pues sabes qué, te pido perdón. Te perdono de todo corazón cualquier cosa que hayas hecho y que me haya lastimado. Te perdono de corazón y espero que tú también me perdones por haberte hecho algo que te haya lastimado. A pesar de que ya soy mayor de edad, todavía estoy aprendiendo muchas cosas, todavía me falta madurar. Es un capítulo en mi vida donde he aprendido a perdonarme a mí misma y a pedir perdón. Y es algo muy sencillo, pero a veces somos tan orgullosos que no sabemos hacerlo. Y quién sabe, tal vez el día que yo muera también necesite que una persona me perdone, porque ya me di cuenta de que a pesar de que no soy una mala persona y no tengo malas intenciones, no soy una cerecita en un pastel y probablemente sin querer he lastimado a alguien. Que esta experiencia no me haya solamente servido a mí, que también les ayude a ustedes a no ser rencorosos, a no llevar rencor en su corazón y que aprendan a perdonar. Si no son unas personas creyentes o espirituales, también tienen que pensarlo por el lado de estar bien con uno mismo, sentirse bien con uno mismo. Entonces pienso yo que aunque no tengan ninguna creencia, es bueno dejar liberar ese rencor. Y bueno, conejitos, espero que les haya gustado estas historias. Lenor, muchas gracias por mandárnosla y les mando un besito. Gracias, conejitos, cuídense mucho. Bye.